Este no es un podcast más, es tu lugar seguro. Un lugar donde el alma descansa, donde las conversaciones sanan y donde cada palabra te recuerda quién eres. Aquí no hay máscaras, no hay guiones, solo verdades que nos abrazan y nos hacen crecer. Buenas, les doy la bienvenida a este episodio de Alma de That Girl con Angie Giraldo. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito de vida. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es demasiado importante porque siento que el propósito de vida lo es todo, literal, todo parte de ahí. Yo sé que muchas veces nos sentimos perdidos, como si estuviéramos haciendo las cosas porque toca o porque alguien nos dijo que había que hacerlas o simplemente porque es lo que hay que hacer, pero sin realmente saber por qué ni para qué. Y ahí es cuando uno empieza a sentir ese vacío, como si te faltara algo, como si tu vida no tuviera dirección. Y ojo acá porque lo he experimentado. Estás haciendo de todo. Sabes que estás trabajando, que estás estudiando, que estás haciendo una cosa, que estás invirtiendo, pero a la hora de la verdad, nada de eso que estás haciendo tiene sentido para ti. Entonces yo siento que el propósito de vida te da muchísima claridad, te da dirección, te da motivación y es lo que te permite saber para dónde vas, por qué estás haciendo lo que haces y hacia qué lugar estás caminando. Porque, a ver, una persona que no tenga claro su propósito es como si estuviera dando muchísimos tiros al aire sin saber a qué le estás apuntando. Y bueno, en mi proceso personal, ustedes saben que yo amo hablarles desde mis experiencias, desde mi proceso, desde todas las cosas que yo he vivido. Todo el contenido parte desde todo lo que yo he vivido. O sea, yo tengo 24 años, pero ya yo siento que he vivido por ahí 50. O sea, se los juro. Encontrar mi propósito en mi proceso ha sido súper fundamental. Pero también quiero decirles algo muy real y es que el propósito tú no lo vas a encontrar de la noche a la mañana. No es como que un día te vas a levantar y mágicamente sabes a qué viniste a este mundo. No, es todo un proceso, es algo que se va construyendo, que vas entendiendo con el tiempo mientras haces, mientras te atreves y mientras pruebas cosas diferentes. Y en ese camino poquito a poco vas sintiendo con qué conectas más, qué te llena, qué te enciende el alma y ahí es cuando empiezas a ver con muchísima más claridad la vida, digámoslo así. Así que si tú hoy te sientes perdida o sientes que no sabes cuál es tu propósito, quédate en este episodio, pero hasta el final, no va a estar tan largo, porque te voy a contar varias cosas que me ayudaron a mí a encontrarlo y estoy segura de que si sigues estos pasos también te van a ayudar un montón. Así que empecemos, ustedes saben que me encanta dividir el episodio por puntos, así que vamos por el primer punto y el primer punto es conocerte a ti misma. Vean, yo digo algo y me atrevo a decirlo y es que la mayoría de personas no nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces simplemente nos dejamos llevar por la vida, por lo que está de moda, por lo que los demás hacen o dicen o por querer encajar y darle validación a quienes nos rodean. Y en esos momentos estamos en una época donde las redes sociales están estalladas de contenido de crecimiento personal y siento que eso está confundiendo demasiado a la gente. O sea, la gente piensa en esos momentos que si no cumples una lista de 1.000.000 cosas, no eres nadie, o que si no entras a un curso, no eres nadie. Y la verdad es que no es así. Por favor, dejémonos de llevar de las cosas que vemos en redes sociales, de la vida perfecta, la rutina perfecta, y me levanté a las 5 y a las 10 ya he hecho un montón de cosas. No digo que hayan personas así, porque en lo personal, pues yo he tenido rutinas así de ese estilo, pero no quiere decir que porque no hagas X o Y cosa o lo que te mandan a hacer en redes sociales, y si no lo haces es porque estás mal. En realidad no es así y hemos hablado muchísimo de esa parte. Entonces ahí es cuando nos desconectamos de nosotras mismas porque estamos viviendo desde afuera, tenemos tanta información desde afuera, pero no estamos viendo realmente lo que está pasando desde adentro. Entonces conocerte es saber lo que te gusta, lo que no te gusta, qué cosas te encienden el alma, qué cosas no soportas, qué te da paz, qué te hace sentir viva. Conocerte es saber cuándo estás actuando desde tu esencia y cuándo estás actuando solo por complacer. Escuchen muy bien acá. Conocerte es saber cuándo estás actuando desde tu esencia y desde las cosas que tú quieres y cuándo estás actuando solo por complacer. Y esa parte es clave porque nadie puede encontrar su propósito si no sabes quién eres primero.
Entonces, amigos, cuando ustedes se conocen de verdad, cuando tú te escuchas, cuando eres honesta contigo misma, ahí empiezas a encontrar las respuestas que tanto buscabas afuera. Te empiezas a alinear con eso que te hace vibrar y ahí es donde el propósito empieza a tomar forma. Porque tu propósito no está en lo que los demás quieren para ti, sino en lo que tú sientes aquí en el corazón, a qué viniste, qué es lo que realmente te llena. Bueno, vamos por el otro punto y es que cuando uno ya dio ese primer paso de conocerse a sí misma, de saber qué te gusta, cuáles son tus talentos, qué te mueve el alma, ahí es donde empieza a aparecer esa pregunta que para mí es súper clave. ¿A quién quiero ayudar con eso que yo sé hacer? ¿A quién puedo impactar con eso que me apasiona? Porque, a ver, el propósito de vida la mayoría de veces está directamente conectado con servir a otros, con generar un cambio en alguien más. No siempre se trata de ti, se trata de lo que tú haces con lo que Dios te dio y con lo que ya hay en ti. Y aquí quiero contarles algo muy personal, porque yo estuve, o sea, perdida, no, re perdida, sin saber qué hacer con mi vida. A ver, yo cuando me gradué empecé a intentar negocios, proyectos, cosas que no fluían, que no me llenaban, invertir, que simplemente, o sea, cosas que simplemente no funcionaban. Y yo decía, ¿será que estoy fallando? ¿Será que, marica, yo para qué seré buena? Pero fue cuando empecé a ayudar a otras personas, cuando empecé a hablar desde el corazón, al compartir mis procesos, mis aprendizajes, ahí fue cuando entendí que ese era mi propósito, que realmente el conectar con ustedes, el impactar vidas, el ayudar a las demás niños, ustedes no saben la felicidad que a mí me da cada que alguna de ustedes me escribe y me dice, ay, es que por ti he podido cambiar eso, ay, es que por ti he podido mejorar esto. De verdad que yo la primera vez que sentí eso, yo dije, yo me reafirmé a mí misma y yo, ese es mi propósito. Ese es mi propósito de vida porque es con eso con lo que yo vibro. Y yo tengo 24 años, como les decía ahorita, pero yo he hecho de todo. O sea, hablando, digamos que en la parte de los negocios, de inversiones, de proyectos, de vender una cosa, o sea, yo siempre he sido súper arriesgada y nunca me ha dado miedo como invertir o hacer ese tipo de cosas. Pero hice tantas cosas que llegué a un punto en el que no conectaba con nada y llegué a pensar que, pucha, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y puede que muchísimas de ustedes se estén sintiendo así en estos momentos. Entonces, en ese momento fue cuando empecé, cuando entendí cuál era mi propósito realmente. Me estoy desviando, retomemos. ¿Por qué? Porque eso me llenaba de verdad, me daba paz, me hacía sentir viva, me hacía sentir útil y lo más bonito es que lo haría incluso si no me pagaran un peso, porque eso es lo que hace el propósito, te conecta con algo mucho más profundo que el dinero. Digo que el dinero siempre viene a ser añadidura de todo el valor que tú le aportas a las demás personas. Así que si hoy te sientes perdida, empieza por preguntarte eso, ¿a quién quiero servir? ¿A quién puedo ayudar con lo que ya sé y con lo que me gusta, con lo que yo soy? Y vas a ver que por ahí vas a empezar a ver la luz al final del túnel. Bueno, vamos con este punto y es escuchar a tu intuición y a Dios. Literalmente nosotros siempre tenemos una voz interna que nos está hablando, que nos está guiando. Y yo siento que esa voz es la intuición. Esa intuición que te dice, Angie, por aquí sí, por aquí no, que te muestra por dónde es, que te pone señales todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos el espacio de escucharla, de hacerle caso, porque estamos muy distraídos con el ruido de afuera. Y eso pasa demasiado. Otra cosa que para mí es aún más importante es entregarle todo a Dios, tu propósito, tus decisiones, tus oportunidades, tus relaciones, tus sueños. Cuando digo todo, es todo. Porque algo que yo he entendido y lo he vivido en carne propia es que muchas veces nos afanamos tanto por planear, por controlar, por decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Y al final Dios tiene un plan completamente distinto y muchísimo mejor. Y créanme que estos 2 últimos meses de mi vida he vivido tantas cosas, o sea, me han pasado tantas cosas, he aprendido muchísimas cosas y una de ellas es eso, que yo soy una mujer demasiado planeadora, me encanta planear mi mes, mi semana, mis días, me encanta saber qué es lo que voy a hacer mañana cuando me despierto y he podido entender que tú no sabes ni siquiera si te vas a levantar el día de mañana.
he podido entender que los planes que Dios tiene para mi vida son planes muchísimo mejores y que una vez no se alcanza a imaginar para las cosas tan grandes que estás hecha. De verdad uno no se lo alcanza a imaginar. Entonces entregómosle absolutamente todo a Dios. Se trata de soltar, se trata de confiar, se trata de conectar con esa parte espiritual que muchas veces tenemos dormida o que también muchísimas veces dejamos para después. Ustedes saben que para mí Dios es el centro de todo y sin Él las cosas simplemente no fluyen. Yo ya lo he experimentado muchas veces, lo he visto en mi vida y por eso les digo, no subestimen el poder de entregar sus planes, sus ideas, sus pasos a Dios. Y he hablado de algo también, y es que hubo un tiempo en mi vida, hace más o menos 3 años atrás, en el que empecé a cumplir muchísimos sueños, muchísimas metas, empecé a viajar, empecé a comprar mis cosas. Bueno, empecé a cumplir muchísimas cosas y estaba viviendo de alguna u otra manera la vida que yo siempre quise, pero me seguía sintiendo vacía. Yo decía, pucha, pero ¿por qué? O sea, Angie, ¿por qué no estás feliz? Estás cumpliendo muchas cosas. Y realmente era porque mi parte espiritual estaba dormida, porque no estaba conectando con nada en el mundo espiritual, con Dios. Y en el momento en el que empecé a conectar con esa parte mía espiritual, en el momento en el que empecé a buscar a Dios, de verdad que muchísimas cosas en mi vida empezaron a cambiar. Y estoy aprendiendo, estoy en el proceso de soltarle todo a Dios, de entregarle los planes a Él y que no se hagan mis planes y no los de Él. Y bueno, niñas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este episodio. Recuerde que vamos a seguir subiendo los episodios los días martes y viernes a las 8 p.m. Esta semana también sale el nuevo formato que es de video. Nos vamos a estar viendo las caritas. Entonces, nada, eso me tiene súper, súper, súper feliz. Y bueno, no se les olvide compartir, suscribirse a los amigos que no se han suscrito y nos vemos en el próximo episodio. Besos.